estábamos viendo el tema del nombre. Ya habíamos señalado que el mismo sirve para que nosotros nos podamos identificar y distinguir de las otras personas y tratar de individualizar de mejor manera. Las características del nombre, estas características en realidad están para todos los atributos de la personalidad. O sea que se repiten cuando hablemos del estado civil, del domicilio y otros. Referente a la inalienabilidad, bueno, habíamos dicho que el nombre se supone que no está sujeto a una cuantificación, a ser transferido, ¿no es cierto?, vendido, enajenado, pero lo que sí se ve a veces son propagandas, pues, ¿no?, donde aparecen personas reconocidas, quién sabe, reconociendo o recomendando más bien un producto. En cuanto a las personas comerciales, pues la cosa es diferente, ¿no? Se entiende que estamos hablando de una persona jurídica o colectiva, la cual si puedes adquirir el derecho de un nombre, de una marca, evidentemente vas a pagar por ello, ¿no? Pero no es algo que pase con nosotros, como personas individuales o naturales. Es imprescriptible, habíamos visto, en civil 2 vamos a abundar más este concepto de qué es la prescripción, pero por ahora imprescriptible quiere decir que pasen los años que pasen, en caso de que tú no realices la utilización y el empleo de tu nombre, es más, de repente nunca lo has utilizado, no va a desaparecer, no se va a extinguir, no va a cambiar, ¿no? Es permanente porque nuestro nombre no se puede modificar, ¿no? No se puede modificar a no ser, y ya habíamos visto esto igual, ¿no es cierto?, a no ser que, excepcionalmente te hagas una transformación en cuanto a tu sexo, ¿no? Después decíamos también que puede haber una modificación en caso de que el nombre sea un nombre gracioso, tonto, absurdo, cosas que te llegan a que te discriminen y todo lo demás. Pero se entiende que tienes que convencer a la autoridad jurisdiccional que esto es así, ¿no? Único e denunciable, lo que quiere decir que nadie puede cambiar su nombre, ¿no? Tampoco puedes hacer una renuncia de tu nombre. Bueno, pues, en películas habremos visto que en Estados Unidos hay un programa de protección de testigos donde les cambian de identidad. Bueno, aquí no desconozco totalmente si existen esas cosas, ¿no? De repente el nivel de nuestros delitos, pese a que reina mucho el narcotráfico, no está en ese nivel, ¿no? Protección jurídica del sobrenombre. Nuestro código habla prácticamente de lo que sería un seudónimo, ¿no? Decíamos, por ejemplo, hay artistas que para hacer más comercial el asunto, pues se cambian de nombre. Ahí lo tenemos a Elmer Figueroa, ¿no?, por ejemplo, Chayanne. Y bueno, pues hay otras personas que de repente son artistas nacionales, son poetas, que también utilizan un sobrenombre, ¿no?, un seudónimo, y con ese pues adquieren cierta fama, cierta relevancia. Y el código simple y llanamente dice que va a tener la misma protección como el nombre normal, común y corriente, ¿no? ¿Qué pasa con el fenómeno de los apellidos y la mujer casada? Bueno, todavía no está. Vamos con el cambio de nombre. Es un proceso ordinario, ¿ya? Es un proceso ordinario que lo tienes que plantear ante el juez en materia civil y comercial de la capital. Bueno, desde ya en materia civil. Y como decíamos, tendrás que presentar prueba abundante el cual pueda demostrar de que el empleo y la utilización de ese nombre es realmente muy, pero muy perjudicial. Se entiende que esto tendrías que hacerlo lo antes posible, ¿no? Y no cuando tienes ya 50, 60 años, porque es muy complicado ya modificar todos los actos de tu vida civil que has realizado a última hora, ¿no? Imagínate desde tu título de bachiller, vamos con el título de la universidad, las casas que tengas a tu nombre o demás, ¿no? El nombre de la mujer casada, profesional, viuda o divorciada. Nuestro Código Civil vigente, ¿no?, establece la posibilidad de que la mujer pueda tomar el apellido del hombre con la preposición de por delante. Es todo un drama, es todo un dilema, porque a veces borran el apellido materno de la esposa por poner el apellido del esposo, y otras veces mantienen el apellido materno y adicionalmente agregan el del esposo, ¿no? A veces puede haber, no sé, pues adquirido cierta relevancia, cierta reputación ya con el apellido del esposo, y en caso de divorcio, pues incluso tienes que pedir permiso a la autoridad jurisdiccional para conservar ese apellido y seguir utilizándolo o empleándolo.
El nuevo Código Civil, el anteproyecto, el que todavía no está vigente, ya entra a regular este aspecto y por fin los hombres tenemos un gran derecho donde finalmente la mujer ya no puede usar nuestro apellido, ¿no? Entonces en el Código Civil se establece con carácter prohibitivo que la mujer no puede colocarse el apellido de su esposo. Ahora ya no se puede. Es una conquista para nosotros. Solo cambia el estado civil, ¿no? Es el anteproyecto. El anteproyecto que ya está corregido, pero que no sabemos cuándo lo van a poner en vigencia, ¿no? Al cabo que querían. Sí, estamos esperando todavía que dejen de abusar nosotros de nuestro apellido, pero a ver. No, pero ahora, digamos, si uno va y se le saca la cédula, ya no le pone ni el D, sino que sigue con los apellidos paternos, maternos y solo cambia el estado civil. Es opcional, ¿no? Si usted quiere lo mantiene así, si usted quiere lo saca, pero tengan cuidado de hacerlo una sola vez y mantener eso para no tener más conflictos en sus compras de bienes inmuebles, vehículos, acciones, títulos, etc. ¿Qué pasa con la mujer viuda? Lo propio, ¿no? Ya se pone con la preposición viuda de. La mujer divorciada, bueno, ya hemos desarrollado esto. Protección jurídica del nombre del artículo 12, que nos dice el Código Civil. La persona a quien se discuta el derecho al nombre que lleva o sufra algún perjuicio en el uso indebido que de ese nombre hagan otras personas puede pedir judicialmente el reconocimiento de su derecho, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, está usando mi buen nombre para vender un libro, ¿no? Que ni siquiera yo lo he hecho y han puesto en mi nombre, bueno, pues se supone que yo puedo iniciar una acción judicial para que uno me indemnice y otro cese con esa utilización y ese empleo, ¿no? Aunque bueno, podríamos negociar, de repente no es lesivo, ¿no? Y más bien voy a generar una ganancia. El estado civil de las personas. En la clase anterior ya habíamos hablado algo sobre el estado civil, no prácticamente hemos dado toda la definición. Pero bueno, es un conjunto de cualidades que señalan la posición de una persona dentro de la familia y dentro de la sociedad. Es decir, que prácticamente es algo complementario al nombre, porque aún más estamos tratando de que la persona pueda más individualizarse e identificar cuál es su papel y cuál es su rol dentro de una determinada sociedad, así como dentro de su propia familia, ¿no? Es un atributo exclusivo de todas las personas individuales, lo que quiere decir que prácticamente esto no puede generarse o no se aplica para las personas colectivas, ¿no? Una pequeña diferencia. ¿Qué más sobre el referente al estado civil? Bueno, lo que pasa es que hablamos de distintas cuestiones como ser, por ejemplo, personas nacionales, extranjeras, personas públicas, privadas. De repente lo único que podría emplearse en las personas colectivas. Pero aún así no sabían que, por ejemplo, la Coca-Cola, que es una empresa transnacional, para funcionar y trabajar en Bolivia tiene que fundarse, tiene que abrirse, no tiene que existir, ¿no? Y existe, pues se llama Engol, ¿no? Bien, etimología. ¿De dónde viene la palabra estado civil? Bueno, deriva de la voz latina status, que por un lado significa situación de una empresa, status familiar, estado familiar, el Swiss Juris o el Alien Juris, status libertatis, estado de libertad, status civitatis, estado de ciudadanía, ¿no? Entre latinos, entre europeos y cualquier otra cosa. ¿Cuál la importancia del estado civil? Si yo tengo el concepto, tengo a su vez la importancia. La importancia del estado civil es que precisamente esto va a facilitar, va a ayudar a determinar, identificar cuál es tu rol, cuál es tu función, cuál es tu posición directamente dentro de lo que es pues, la sociedad en su conjunto, ¿no? Esto con fines, decíamos, de identificar cada vez más a la persona. Cuando nosotros hablamos del estado civil, podemos hablar de ciertas consecuencias legales que tienen estas, ¿no? Por eso nuestro estado civil podrá ser hablar de personas capaces o incapaces, mayores o menores, casadas, solteras, viudas, divorciadas, etcétera, ¿no? Y determinar las relaciones entre derechos y obligaciones. ¿Cuáles son las características del estado civil? Todos nosotros como personas necesariamente, querramos o no querramos, contamos con un estado civil, ¿no? ¿Por qué? Porque es un atributo de la personalidad, ¿no? Por lo tanto es algo que nos acompaña, que bueno, es parte de nosotros como nuestra esencia de seres humanos que viven en una sociedad, ¿no? Por lo tanto son esas características pues, que se ajustan
dentro de una sociedad determinada. El estado civil es único e indivisible. Bueno, si bien abarca varios conceptos, entre capaces e incapaces, soltero, viudo, divorciado, entre nacional, extranjero, etc., no puedes tener como un doble estado civil, ¿no? En algún aspecto. No puedes estar casado y soltero al mismo tiempo, ¿no? Aunque algunos tratan de hacer eso, pero o sea, no es posible, ¿no? Prácticamente o eres mayor o eres menor de edad, o eres enajenado o no. Entonces, técnicamente, cada una de estas cualidades es excluyente entre sí. El estado civil es de orden público. Ese es un concepto que ya hemos desarrollado, ¿no? Habíamos dicho que orden público significa de cumplimiento obligatorio. ¿Cuál es el fundamento del orden público? Que esto beneficia a toda la colectividad y que no importa que vaya en perjuicio del individuo. Por lo tanto, la finalidad de esto es que todos podamos ser identificados plenamente, estar determinados a la mayor exactitud posible para ver la ubicación que tenemos, incluso dentro de nuestra familia, como el resto de la sociedad. A ver, por dar un ejemplo, ¿cuándo emplearíamos esto dentro de la familia? Los llamados a brindar asistencia familiar, ¿no? No nos olvidemos que no solamente son los padres para los hijos, pueden ser los hijos para los padres, ¿no? En ausencia de ellos también pueden ser los hermanos, en ausencia de ellos pueden ser los abuelos, ¿no? En ausencia de ellos, incluso excepcionalmente puede ser también el suegro o la suegra o el yerno y la nuera, ¿no? Eso es en pos de, bueno, un tema de parentesco y otro de estado civil, ¿no? La posición que tiene cada uno dentro de cada familia. El estado civil es permanente. Esto quiere decir que nos va a acompañar hasta que se dé el cese de nuestra personalidad, es decir, cuando nosotros vayamos a partir de este mundo terrenal. Todos los atributos de la personalidad, en este caso, quedarán total y completamente extinguidos. Es más, nuestro cuerpo técnicamente se convertiría en una cosa, ¿no? Y por un lado, y por otro lado, el nuevo Código Civil, el anteproyecto también, tiene algunas disposiciones sobre la disposición de carácter, ¿no? Pero bueno, más adelante en otros cursos ya los vamos a ver haciendo sus diplomados en Derecho Civil, seguramente cuando salga el nuevo Código Civil para que sean actualizados, ¿no? Doctor, normalmente conviven la pareja, no se casan, ¿no? ¿En el carnet se puede poner conviviente o solo soltero casado? Bueno, ahí deberíamos, bueno, es que hay una contradicción también, ¿no? El código habla de matrimonio de hecho, ¿no? Y la mayoría de los autores, como Ramiro Samos Orosa, por ejemplo, uno de los más grandes y los más autorizados para hablar en materia familiar, dice que es una aberración jurídica hablar de un matrimonio de hecho. El término correcto es una unión conyugal libre de hecho, ¿no? ¿Qué sería lo conveniente? E incluso para dar seguridad jurídica, porque qué tal si esta mujer que está aquí me está vendiendo su casa y resulta que está en unión libre, ¿no? Se supone que sería un bien ganancial y que yo necesito la anuencia del esposo, ¿no? Entonces, en el carnet debería decir, pues, en unión libre, ¿no? Claro, y de lo contrario, ustedes como abogados tienen que ser muy cuidadosos de decir, señora, ¿y usted tiene pareja? ¿No? Y eso facilitaría también cuando en sucesión, cuando muere, digamos. Ah, Si pero muere, ese es un pequeño detalle. Ya Lo que está. pasa es Ya que las está ahí. personas no hacen la inscripción voluntaria de la unión libre. Ahora, Pero si si hacen la realmente inscripción se voluntaria, es que ahí está la disyuntiva de por qué no se puede, ¿no? Tú tienes que hacer el reconocimiento voluntario de la unión conyugal y de hecho, y ahí sí, pues en el carnet tendrías luz verde para colocar unión libre, ¿no? Pero si solamente uno de ellos va y el otro no confirma, pues nada, tienes que ir nomás por la vía judicial, entonces no podrías poner en tu carnet en unión libre si el otrito te está negando todavía, ¿no? Pero Pero Como casarse. tendría que ir a la herencia para Y si uno está casado y se divorcia y se vuelve. No sería como más sería como prueba para hacer tu reconocimiento de unión libre. Claro. Porque algunos lo toman como opcional. Por ejemplo, mi empleador dice soltero, ¿no? Y el banco, pero no tiene mujer, me dicen. Tiene, entonces ya tiene su mujer, así me dicen. Pero cuando tiene que hacer el trámite administrativo, a él le conviene soltero avanzar, digamos. O sea, es Porque se basa en lo que dice la opcional. cédula.
Claro, pero el banco es el diablo, el banco es capaz de hacerlo casar si usted quiere el préstamo, ¿no? Pero como usted no quiere casarse, les va a hacer firmar a los dos como codeudores mancomunados y solidarios, ¿no? Sí. Entonces, eso más bien le va a servir para el proceso judicial. Dice, va a servir como prueba, pero lo malo es que hay que hacer pues, el proceso judicial, ¿no? Libre. Pues sí. Es imprescriptible, es lo mismo que con el tema del nombre. Es innegociable, es lo mismo como el tema del nombre. Se da la posesión de Estado. Bueno, este es un instituto que prácticamente está desapareciendo, así que no vale la pena ni siquiera explicarlo. Por ejemplo, cuando hablábamos de tratar de dar un padre a tu hijo, cuando no existía el ADN, necesitabas 4 testigos con testes de uniformes en tiempos, momentos y lugares, y además tenías que gozar de esto que es la posesión de Estado. O sea que a ese niño, por ejemplo, yo delante de todo el mundo cumplía con estos 3 aspectos. Por un lado, nombre, que la persona haya llevado siempre el apellido del padre al cual pretende pertenecer. O sea, mi hijo, que yo nunca lo he reconocido, pero cuando va a la escuela o qué sé yo, lo han inscrito con Reyes, ¿no? Tratus, que ese presunto padre lo haya tratado como hijo, ¿no? Que yo tengo una relación con él, ven hijito, vamos al parque, o tu mamá te ha comprado este hijito, qué sé yo, ¿no? Y por último, fama, que si yo me encuentro con mi hijo en la calle, estoy paseando y me encuentro con un amigo, le digo, te presento a mi hijito, ¿no? Entonces, eso era la posesión de Estado y era importante para que tú puedas demandar en el reconocimiento de paternidad, ¿no? Pero es cuando no lo ha reconocido usted. Claro. Como que la madre. Hoy en día, por ejemplo, lo que tenemos es pues, la prueba de ADN, que es una prueba total y completamente irrefutada, ¿no? Entonces ya no necesitamos de esta tontería ni de los 4 testigos con estos informes en tiempos, momentos y lugares que ¿qué sabrían decir? Pues no, cómo lo fabricaron al niño. Concepto de familia es el conjunto de personas unidas por el vínculo del matrimonio, de las uniones conyugales libres y de persona. No va a estar esto en el examen. Esto lo vamos a ver en civil 5. Vamos con el domicilio. ¿Qué es el domicilio? Este es un concepto básico que sí tienen que saber, ¿no? Es el asiento legal de toda persona, casa, población, radio de la misma, que la ley supone siempre presente para el ejercicio de determinados derechos o la realización de ciertos actos. La ley presume que tú tienes un domicilio y la presunción va más allá, que vos vas a ser encontrado siempre en ese lugar cuando seas buscado, por eso es tu domicilio, ¿no? Nuevamente, también formar parte de un atributo de la personalidad. Etimología, la palabra, esto no es necesario que lo aprenda, pues en el examen no va a estar señal de la etimología de domicilio, de estado civil, ¿no? Sería matador, peor tampoco el tribunal les va a preguntar. Pero bueno, vamos, casa, domicilio, colo, colere, habitar, moral. El domicilio es de una persona individual, está en el lugar donde tiene su residencia principal. Residencia es el lugar donde una persona vive, habita ordinariamente, o sea, donde es su casa. Tu residencia, bueno, esto entra dentro de los conceptos como ser el domicilio real. ¿Qué pasa con el domicilio real? Bueno, el domicilio real, tenemos varios domicilios dentro de él. Eso es lo que nos interesa, eso apunte, domicilio real. Se supone que el domicilio real número 1 es tu residencia. ¿Qué es tu residencia? El lugar donde tú vives, habitas y pernoctas, o sea, tu hogar, tu casa. Aunque no la hayas comprado y vivas en alquiler o como tolerado, no importa. Ese es tu domicilio real. El domicilio real también está contemplado con tu lugar de trabajo. Es decir, la ley dice que tu domicilio será en el lugar donde tú pases la mayor parte del tiempo, ¿no? No. Por ejemplo, en mi caso, digamos que soy el doctor Bellot, paso clases en la mañana, estoy aquí de coordinador, entonces mi domicilio real sería aquí en la universidad, que es donde yo realizo mi principal actividad. A veces los clientes se molestan, te llaman, o sea, quedan total y completamente indignados porque les llega una citación a su trabajo, ¿no? Y se molestan y te reclaman a vos, ¿no? ¿Cómo es posible?
ha ido a la otra parte, me ha hecho citar en mi trabajo, me ha hecho pasar vergüenza, doctor, es una barbaridad, ¿cómo no va a ir a mi casa, que no sé qué, que no sé cuál? Bueno, pues seguramente o no conocía su casa o por último quería darle ese pequeño gustito amargo, ¿no? Pero eso entra dentro de lo que es también el domicilio real, ¿no? El lugar donde tú pasas o realizas tu principal actividad. Hay uno que se llama temporal, es el lugar donde la persona se encuentra en forma transitoria y eventual. Nosotros en los memoriales usamos otra palabrita, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a Sucre a vender un auto, yo no vivo en Sucre, yo vivo acá en Santa Cruz de la Sierra, lo que hacemos es colocar esta palabrita, ¿no? Precariamente en esta ciudad, ¿no? Eso quiere decir que estoy de paso, ¿no? Que he venido a visitar a unos tíos, voy a hacer esta venta, de ahí me largo, me voy. Precariamente. En esta ciudad. Importancia jurídica del domicilio. Bueno, se entiende que este sirve para enviar y recibir correspondencia. Esto ya queda un poco fuera de contexto actual, porque no se olviden que ahora tenemos todos un nuevo domicilio, ¿no? Y que es digital, ¿no? Les estoy hablando de qué. Correo electrónico. Puede ser el correo electrónico. WhatsApp. pero es Ciudadanía. Exacto, la ciudadanía digital, ¿no? Donde prácticamente todos tenemos que irnos a registrar ahí para hacer cualquier acto jurídico, peor vía internet, etcétera, ¿no? El tema de WhatsApp también, pues el tema de los correos electrónicos, tu Facebook, o sea, hay modos de hacer llegar correspondencia, pero de todas formas todavía existe como una cuestión de una física, ¿no? Y material. Para el ejercicio de ciertos derechos. No nos olvidemos que si yo quiero votar, bueno, pues tengo que ir a inscribirme si es que me he trasladado o si he cambiado de ciudad o qué sé yo, recién he adquirido la mayoría de edad para saber dónde va a estar pues mi, ¿qué se llama? ¿Cuándo vamos a ir a votar? Recinto. Nuestro recinto electoral, ¿no? Además de la asignación de la mesa que nos corresponde. Entonces también será importante el fenómeno del domicilio. Por ejemplo, para contraer nupcias, no sé cómo harán acá, no me he casado todavía aquí en Santa Cruz, me he casado nomás allá en Sucre. Allá tenías que ir a un oficial de registro civil cerca de los domicilios de los contrayentes, ¿no? Aquí creo que van a cualquiera, ¿no? No es obligatorio ir a la zona, puede coger uno cualquiera. Ah, sí, bueno, usted pues que tiene experiencia en los matrimonios acá en Santa Cruz de la Sierra, nos puede dar clases en eso, ¿no? Satélite. Exacto. Bien, ¿qué más? Claro, se supone que vas a ir a buscar al oficial de la zona y él va a hacer las publicaciones y demás, ¿no? Para ciertas acciones judiciales, bueno, aquí podríamos poner otro nombre, ¿no? Podemos hablar, claro, estamos hablando de la importancia, aquí podemos citar el domicilio procesal, ¿no? El domicilio procesal, que va a ser seguramente la oficina de tu abogado. También tenemos por otro lado el domicilio legal, podríamos decir así, porque el Código Procesal Civil ha establecido que todas las notificaciones se hacen en estrados judiciales, ¿no? Y nos impone la obligación a nosotros de acudir pues diariamente. Para la realización de ciertos actos civiles, aquí hablamos de otro domicilio, el domicilio especial, ¿no? ¿Qué es el domicilio especial? Eso es muy importante también, ¿no? El domicilio especial es aquel que tú señalas en un contrato, ¿no? Por ejemplo, me voy a prestar de pecho, qué sé yo, unos $30,000 y pongo como domicilio especial la Universidad Luna, sala docente, ¿no? Y de repente yo ya ni trabajo aquí y ya se ha cumplido la deuda. Este domicilio es válido, a no ser que yo vaya y la haga comunicar con una carta notariada que he trasladado o he decidido cambiar. Ahí sí entraríamos en controversia porque no nos olvidemos que ese domicilio especial está dentro de un contrato y se supone que ambas partes son las que podrían modificar el contrato, ¿no? Pero estamos hablando de un atributo de la personalidad. Entonces, en teoría, si yo paso una carta notariada haciendo conocer un nuevo domicilio, pues tendría que ser válido. De lo contrario, si no tomo esa medida y me citan aquí en la Universidad NUR y me ejecutan y yo me entero tarde, pena, ese es el domicilio porque es un domicilio especial. La consignación de un domicilio especial vía contrato para la ejecución de un acto no significa la renuncia a un domicilio. No estoy renunciando, he puesto solamente un domicilio especial. Características del domicilio, todos necesariamente contamos con un domicilio. ¿Cuál es el domicilio de las personas que están en situación de calle? La calle, ¿no? Es decir, donde ellos sean encontrados, donde ellos paren pues, la mayor parte del tiempo, de repente tienen un puentecito ahí debajo donde generalmente paran, pues ese es su domicilio, ¿no? La planta baja. La planta baja.
cuidado que se hagan al restaurante. El domicilio es único. Todas las personas individuales se entiende que cuentan con un solo domicilio, en todas las variabilidades que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien yo tengo una oficina y hay un domicilio procesal, bueno, es para mis clientes. O incluso si de repente yo estoy litigando, voy a fijar un domicilio procesal y a su vez tengo un domicilio real, ¿no? Y a su vez tengo un domicilio donde hago mi principal actividad. Entonces, eso de único es relativo, ¿no? Lo que sí la ley establece y da una certeza en caso de que no sea sabido de cuál sería pues tu domicilio. Inclusive, y hay algo que no muchos se aplica, ¿no? Cuando no puedes encontrar a una persona, el Código Civil dice que es válido el último domicilio que tenía, ¿no? Pero generalmente casi nadie lo hace prevalecer. Y ese como único no sería el que pones en cédula de identidad, aparte de que tengas domicilio de trabajo o domicilio especial. Sí, tendría que ser ese, ¿no? Que está en la cédula de identidad, que ojo, yo me puedo trasladar, no sé, pues mañana y mi cédula la saqué ayer, ¿no? Y ahí tenemos un problema también porque se supone que yo debería ir a sacar una nueva cédula de identidad. De todas formas, esto es discutible hasta en juicio, ¿no? Porque cuando estaban citando a uno de mis clientes vía CEGIP y vía CDSI, nosotros en la audiencia hemos observado, señor juez, aquí afojas tanto, donde está la certificación del CDSI, dice, y lo resalto, esta información no es actualizada, ¿no? No se olviden que esas certificaciones no te obligan a vivir ahí donde dice, ¿no? Hay una característica muy especial del domicilio que es la voluntariedad, ¿no? El hecho de que yo voluntariamente quiero estar pues ahí, ¿no? El domicilio es irrenunciable. Han habido abogados que a veces celebran documentos de préstamo de dinero, etcétera, donde le hacen renunciar al domicilio. Eso es total y completamente nulo, es inconstitucional, es decir, prácticamente esa renuncia se considerará sin efecto, ¿no? Entonces, no pasen ustedes como malos abogados o como que meten la pata colocando estas cosas en los contratos que no corresponden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un atributo de la personalidad, es inseparable de nosotros y no puede existir una persona sin domicilio. Las clases de domicilio. Bueno, tenemos por un lado el domicilio general. Es aquel donde se presume que la persona va a ser siempre encontrada. Este domicilio general se divide en domicilio real o de hecho o domicilio legal o necesario. Bueno, me gusta más la otra definición que les hemos dado, ¿no? Cuando decíamos hay un domicilio real y dentro del domicilio real puede estar tu residencia o puede estar el lugar donde tú pasas la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Domicilio real o de hecho es la sede legal de una persona encontrándose previsto en el artículo 24, situación en el lugar donde la persona tiene su residencia principal o actividad, lo que decíamos, ¿no? El domicilio real se origina en el ánimo de permanecer en ese lugar, ¿no? Decíamos que la persona tiene que contar con esa voluntariedad de querer estar ahí en ese domicilio. No podría estar a la fuerza porque, bueno, pues de lo contrario ya estaríamos hablando de la configuración de algún delito. ¿Sí? No puedo subirlo, ya está casi en el techo. Cuando dice que lo suba, que le ponga más intensidad en el frío. No, que lo baje. Que le baje. Ya lo Que tenemos. suba. Que la suba de que se congele. Ay, madre. Soy frío. ¿Te hace frío? ¿Quién? Domicilio legal o necesario. El que se presume se señala en casos especiales, ¿no? Por eso se llama legal. O sea, ¿por qué se llama legal? Se llama legal porque esto está establecido por simple imperio de la ley, ¿no? ¿Por qué se dice necesario? Porque es forzoso, ¿no? Por eso se dice legal. Buenos días. Muy bien. Bueno, entonces es en el que la ley presume o puede señalar en casos especiales, por ejemplo, hablando de los cónyuges, inclusive, ¿no? El procedimiento establece la posibilidad de que los esposos tengan disyuntiva en escoger cuál va a ser su nuevo domicilio una vez que contraen nupcias, ¿no? Entonces imagínense si están teniendo sus problemas recién casados, no sé cómo se animaron a casarse, pero bueno, de todas formas la ley prevé estas figuras
de que tú puedes acudir donde el juez para que él pueda determinar cuál va a ser el domicilio de los cónyuges en caso de desacuerdo. Pero bueno, esto no nos interesa. Ya hemos hablado del domicilio especial. Ya hemos hablado del domicilio procesal. Bueno, el domicilio procesal en realidad, según el nuevo Código Procesal Civil, debería estar a 20 cuadras a la redonda de donde está el órgano judicial, es decir, el tribunal, ahí, el Palacio de Justicia. Pero ahora tenemos juzgados descentralizados, pero Santa Cruz es pues una ciudad muy grande, entonces fácilmente tú puedes tener tus oficinas allá, por el Petrol, lo puedes tener por el Plan 3000, y lo interesante de todo esto es que el oficial de diligencias siempre iba, ¿no? ¿Por qué? Porque dejaban plata, ¿no? Pero bueno, hoy todo eso ha quedado medio neutralizado con las notificaciones por tablero. El domicilio comercial es aquel que se establece para el desempeño de una actividad mercantil sin que importe la renuncia al domicilio real considerado principal. En el domicilio comercial, por ejemplo, no debemos olvidarnos que las personas colectivas pueden tener una central y varias sucursales, pero de acuerdo a la ley y al Código de Comercio se establece que estas sucursales igual son válidas para citaciones y notificaciones, que no necesariamente tienes que ir a la central. Pero cuando ustedes vean procesos judiciales van a ver que siempre te ordenan ir al domicilio principal, a la central. Cambio de domicilio. Ya sabemos que la elección del domicilio está sustentada en la voluntad de la persona. Esto quiere decir que nosotros podemos cambiar de domicilio las veces que queramos, ¿no? No hay ningún problema, no hay ningún límite, ¿no? Pero si nosotros somos una persona colectiva o jurídica, tenemos que dar el aviso por publicaciones en el periódico y demás, ¿no? Esto a raíz de que evitar, pues, ¿no?, confusiones o... ¿qué es lo que pasa? Que si yo no pongo en conocimiento de las personas mi cambio de domicilio, ese domicilio sigue siendo válido para todos los actos jurídicos que puedan tratar de hacer contra nosotros o a favor de nosotros. Dicen, pero en el caso, por ejemplo, de que se haya mudado y no haya dado a conocer, usted dice que sigue siendo válido. Van y dejan una notificación y la otra persona, como se mudó, nunca va a volver a ir ahí, no va a saber el resultado de la notificación si esa situación, ese domicilio. Por ejemplo, cuando ustedes sean abogados y tengan su oficina y se hayan trasladado, tienen que tener mucho cuidado de presentar los memoriales en todos los procesos que están llevando, comunicando el cambio de domicilio procesal, Sí. ¿no? Porque esa es responsabilidad de ustedes. Aún así, a veces plantean incidentes de nulidad y los jueces a veces dan lugar. No deberían dar lugar porque tu domicilio procesal se entiende que lo has fijado de principio y hasta el fin del proceso. Entonces, Sí. si yo me mudo, yo tengo que comunicar. Pero doctor, cuando uno presenta una demanda, digamos, hay dos partes, ¿no? ¿Ante qué juzgado? ¿Ante el domicilio del demandado, domicilio del demandante o donde se realiza el acto jurídico? El artículo 12 del Código Procesal Civil le va a dar la respuesta y lo vamos a ver en práctica por el CECIL. Bien. Casos de adopción, se supone que el adoptado tiene el domicilio de los padres. Casos de interdicción también, esto no nos interesa, seguimos. Esto tampoco ya lo hemos visto. Domicilio de las personas colectivas, bueno, hemos comentado ya que las personas colectivas pueden tener más de un solo domicilio a raíz de su central y sus sucursales. Pluralidad de domicilio, es eso, personas sin domicilio, donde sean encontrados. En la doctrina van a encontrar, por ejemplo, un domicilio que se llama el domicilio de origen, ¿no? ¿Cuál es el domicilio de origen? Por ahí les preguntan en el examen, qué sé yo. El domicilio de origen es donde tú has nacido, pues el de tus padres, ¿no? A eso se conoce como domicilio de origen. Y el que nunca haya dejado el domicilio de origen. Ajá, sí, hay algunos que se quedan pues en la aplicación del artículo 90 como tolerados, ¿no? Comiendo de la olla grande. No. Pero así se llama. Les dolió a más de uno aquí. Artículo 90 del Código Civil es una figura que lo vamos a ver enseguida. El domicilio aparente, bueno, hay una teoría francesa que ha sido desarrollada, ¿no es cierto?, por el domicilio aparente, es decir, tomando en cuenta que el error común hace derecho, ¿no? Sería el domicilio que tú estás haciendo aparentar ante terceros, ¿no? Como cuando se ven las películas de que tú eres un niño pobre pero estás en un colegio rico y te haces dejar en la puerta de una residencia de tu no estatus social y bueno, pues, pero eso lo dejaremos para las novelas, ¿no?
La ausencia. Definición. En términos generales, la ausencia es la persona que no se encuentra en un determinado lugar o dejó de concurrir a determinado acto. Lo que nos lleva a asumir que tenemos incluso la incertidumbre de no saber si esa persona está con vida o si es que posiblemente ha dejado de existir. Entonces estamos en una situación donde desconocemos total y completamente pues el paradero de la persona. ¿Qué es la ausencia? Es la ruptura de hecho de un individuo con el medio al que pertenece. No se puede saber si actualmente continúa vivo o si ha fallecido. Ha dejado de ir a su trabajo, o ha dejado de frecuentar pues, la cancha de fútbol o el boliche al cual siempre iba. ¿No ha cambiado? Esa fue lo que ella dijo, la diferencia entre ausencia y desaparición. Sí. ¿Cuál era la diferencia? Sáquenla. La ausencia es, pues, técnicamente lo que dice la definición. Hay una persona que ha dejado de ir a su trabajo o a su universidad o ya no se la encuentra, mientras que la... Desapareció cuando la persona no aparece en el lugar donde debería estar. Claro, ¿no? Que la vieron a Lucy entrar a la Universidad de NUR, pero no sabemos a dónde se ha desviado y... No hay, ¿no? Con el otro. Bueno. Importancia de la ausencia, bueno, tiene algunos efectos, pues, por ejemplo, relacionados al matrimonio, a la autoridad de los niños, temas patrimoniales y sucesorios. Lo que pasa es que tenemos tres periodos, ¿no? Por un lado está el periodo de la ausencia, por otro lado está la declaración de ausencia y por último está la declaración de la muerte presunta. Entonces, por ejemplo, si Marisabel desapareciera, ¿no? No hay necesidad de que yo vaya donde un juez a hacer la declaración de ausencia. ¿Por qué? Porque estoy ahí yo y se entiende que esto lo haces tú para administrar sus bienes, cuidar y precautelar. Entonces, como tiene cónyuge o tiene padres o tiene hijos, ellos se van a encargar de esa administración. Esto sería, no sé, pues si tuviera algún amigo yo que vino del exterior o alguien que no tiene familia, ¿no? Y de repente ha desaparecido, ahí sí yo necesito hacer la declaración de ausencia, ¿no? Periodos de la ausencia, son tres. Primero, la presunción de ausencia. Buen día. Rechazante. Que según estoy trabajando. Bueno, como no está mi esposa aquí, yo puedo hacer bromas, ¿no? A veces contesto el teléfono, hola, y se escucha pues hasta allá atrás, ahí con el micrófono incorporado por debajo del volumen. Creo que le ha pasado lo mismo. Bien, ¿cuáles son los periodos de presunción de ausencia? Es que Doctor, si usted es casado, entonces su cédula dice casado. obvio que dice casado. A ver, pele carnet. No, ni qué. A las pruebas de Sí, puede estar soltero hace más de cuántos años. Periodo de presunción de ausencia, periodo de declaración de ausencia y por último la declaración de fallecimiento presunto. Todo esto regulado en el artículo 31 al 51. ¿Qué es la presunción de ausencia? La presunción de ausencia comienza desde el momento en que la persona pues no aparece, ¿no? La policía tiene sus propios procedimientos, ¿no? No sé si el señor Pecho nos puede dar alguna información. Si yo voy a decir que no hay mi esposa, tengo que esperar 24 horas, 48 horas, ¿cómo es el asunto? ¿Sabe algo al respecto? Lo que sé es que en la FCC esperan 48 horas. No sé en base a qué, no hay una norma jurídica que nos diga es ese tiempo de la declaración. Sí. Sí, es que, bueno, puede ser que la persona haya un tema de descoordinación en una información que te ha dado, puede ser que también se ha dado una escapadita, ¿no es cierto?, como pasa con los adolescentes. Y bueno, pues imaginamos que poner en marcha todo el aparato de la policía para la búsqueda, que debe ser también un gasto de dinero, uno para la policía que no tiene y otro para la persona que tiene que pagar, ¿no? Posiblemente por eso, ¿no? Pero efectivamente, pónganse en el lugar de la persona de la cual no aparece su hijo
¿no? Entonces inmediatamente pues vas a mover cielo, mar y tierra, redes sociales por aquí por allá, y a veces el niño se fue a dormir o hizo un camping o algo, o con el cortejo por último, que es lo más... Es lo normal. Sí, ¿no? Y luego reaparece, y por eso pues la policía tampoco en ese momento se mueve, ¿no? Entonces miren, hay que esperar un periodo de 48 horas para que recién, imagino, se pasen los reportes y bueno, pues se haga la búsqueda, ¿no? Duración del periodo de presunción de ausencia, 2 años, ¿no? 2 años a partir del momento en que la persona ha desaparecido, para que luego puedas pasar al siguiente periodo, ¿no? Pero 2 años a partir de que desapareció, pero que sea legalmente denunciado por No. la policía. No, bueno, evidentemente tú vas a hacer una denuncia, ¿no? Porque si desaparece tu hijo, si desaparece tu pareja o tu padre, no vas a estar tranquilo. Ah, bueno, ya aparecerá, esperaré los 2 años para la denuncia, ¿no? Entonces, la ley no lo dice, pero evidentemente lo normal, lo natural es que vas a hacer esa denuncia. De lo contrario, vamos a sospechar que tú lo has matado y lo has descuartizado y está enterrado en el jardín de tu casa. Entonces Sí, ¿no? es a partir de la denuncia. Yo ahorita en estos momentos tengo un primo que salió el 16 de agosto a trabajar, que hasta ahorita lo pillan. Ya fueron a la policía, mi primo, sus hermanos ahí en Montero. Y la policía le dijo que lo busque. Entre familiares, amigos, ya están poniendo papeles por todos lados, Facebook, todo, y no aparece. Pero la policía no está colaborando. Bueno, lo que pasa es que la policía no tiene recursos económicos, ese es el problema, ¿no? No tiene recursos económicos, entonces no hay cómo. Desconozco la formación de los investigadores y demás, no sé si será buena o mala, algunos creo que viajan, los becan. Es que dice que hay presupuesto, la cosa es que nunca llega hasta donde corresponde, se queda Se en la tira la jerarquía plata. más arriba. Claro, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Porque incluso cuando te roban tu vehículo, tú tienes que darles para la gasolina, o sea, tienes que poner, ¿no? Si no, claro, ¿no? Y a veces es un tema incluso de que hay ciertas mafias internas como su Palmazón inclusive, los Sí. cuales distorsionan, ¿no? Innecesariamente y al final no hay ningún resultado. Eso es problema de falta de recursos económicos, ¿no? Además que son tan mal pagados en su mayoría que obviamente tampoco van a hacer un esfuerzo extraordinario porque para ellos es un caso más, ¿no? Para ti es muy importante, es trascendental, pero para ellos pues lamentablemente no. No es como las películas, ¿no? ¿Qué tan fuerte será pues la economía de Estados Unidos y la formación de su policía? Que van los detectives, no investigan por aquí, por allá, buscan. No descansa. No creo que Sí, es se pueda increíble. comparar, digamos. Pues les pagarán también. ¿No? Tampoco existe mucha corrupción porque dicen que le pagan bien, los Sí. toman bien en cuenta, son bien tratados. Son bien preparados y todo, ¿no? Sí. Ah, sí, son bien. Hay una Siempre está bien gran preparado, diferencia, ¿no? bien pagado y todo lo hace. Y además tienen hasta el físico, y si será verdad, porque dice que todo en las caras Sí. Quiere ir a tocar y ¿será verdad el físico? Pero eso dice que eso igual dicen que Eso influye dice, más, eso nunca. igual dicen. Porque por ejemplo en Carabineros de Chile dice que antes era así como en Bolivia, hasta que entró, no sé cómo se llama el presidente, cambió todo el estrato policial. ¿Quién entró? Pinochet en Empezó Chile. en un momento el doctor Belliot que antes era fatal y entró Pinochet, hizo una ley donde les aumentó el salario, entonces Sí. por eso es que los otros no necesitaban coimas, nada, y la policía era lo más. De hecho, si vos le ofreces, por ejemplo, yo lo que hago en migración cuando voy para Chile, si vos le ofreces, vos te vas detenido. Te vas preso por Te vas, ajá. corrupción. Bueno, increíble, ¿no? Pero es que es diferente, ¿no? Ustedes vayan, cuando tengan la oportunidad de viajar igual a otros países, vean una patrulla, ¿no? Parada en la plaza o qué sé yo. Tú espías por adentro, tienen todo un equipo de Sí. computadora ahí. O sea, es muy diferente, ¿no? Pero es eso, es la corrupción que reina en nuestro país y no tengo nada contra los militares, pero ya le dije yo al doctor Edwin Peredo, no sé para qué existen, le dije. Oh, ¿No? no, ya, tampoco. No, Paga mi renta, dice. No hacen nada, no hacen nada, ganan soldados y son asegurados. No sé para qué existen los militares, pero... Para crear las fronteras, pero si no les dan. Contrabando. Pero es lo mismo que la policía, si no les dan equipos ni nada, no hacen nada, pues no pueden hacer No, nada. eso es diferente. los militares son mejores pagados. Ya. Sí. ¿Dónde es mejor pagado? Yo voy a mostrar la completa de mi hermano para Tráela, que pues, tráela. mejor Pero la jubilación, no. Claro, Ah, es mucho 100%. mejor, 100%. Pero ellos Bueno. han pedido.
No sé, debería haber otra unidad o debería ser nomás una sola la policía, porque si entramos a conflicto bélico, creo que a un país nomás le ganamos. No sé si era Uruguay o Paraguay, me decía él, y a los demás ni idea. No, pero bueno, ahí está nuestra. Igual que la Procuraduría, No gana nadie la Procuraduría, más bien puros millones y millones en pérdida por no ir a conciliaciones y por ir a procesos arbitrales. Ahí sí que hemos perdido un montón de plata. Pero bueno, ahí está. Seguimos. La presunción de ausencia, entonces, esta inicia cuando la persona desaparece. Tendría que dar un periodo de 2 años para hacer una declaración de ausencia. Esta va a terminar si la persona aparece, ya sea viva o aparece muerta, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Se va a nombrar un curador, o sea, un representante para el ausente para que cuide sus bienes. También momentáneamente se va a suspender la autoridad paterna, ¿no? Como está ausente, no va a haber quien, digamos, esté dando ahí autorizaciones o exigiendo autorizaciones de viaje. Directamente lo vas a tener que hacer con tema de testigos y qué sé yo, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí, ahorita. Declaración de ausencia y posesión provisional. Esta es la segunda etapa, ¿no? No es la presunción de ausencia, ya estamos en la declaración de ausencia. Bueno, después de pasados los 2 años, puedes tú realizar el trámite, ¿no es cierto?, donde inclusive los herederos pueden pedir que les pongan provisionalmente en posesión de los bienes de la herencia. Ellos, los herederos forzosos, pueden administrar y disponer. En caso de que no hayan forzosos y sean simplemente legales, estos solamente pueden administrar, pero no pueden hacer actos de disposición. Aún así, los frutos que puedan generar estos bienes del ausente tienen que guardarse, no recuerdo si era una tercera parte, por si la persona todavía apareciera. Aquí está, pues. Solamente pueden gastar 2/3 partes y 1/3 parte tendrían que ir acumulando y guardando o ahorrando, ¿no es cierto?, por si apareciera la persona que está siendo declarada ausente. El tema del vínculo conyugal todavía subsiste, ¿no? El tema del vínculo conyugal todavía subsiste. Entonces, todavía estás casado, ¿no? O todavía estarías en unión conyugal libre de derecho en caso de que se haya hecho la inscripción voluntaria. Van a entrar en una posesión definitiva ya cuando se dé el tema de la declaración del fallecimiento presunto, y ahí seguramente incluso ya va a finalizar lo que sería el vínculo conyugal. Esta tercera fase es una posesión ya definitiva, hablando de los efectos que ya se vienen por la declaración de la muerte presunta. Con la posesión definitiva ya no es necesario que solo se gaste 2/3 partes, ya es el total. Ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero no se olviden que los forzosos siempre pudieron, los simplemente legales son los que van a poder hacer ya lo que quieran. Eso es parte del fallecimiento presunto. Decíamos que el fallecimiento presunto es también una ficción de la ley, porque no podemos tener a una persona desaparecida en ese estatus permanentemente, ¿no? Sin todavía hacer actos de disposición o sin que se dé la ruptura del vínculo conyugal. Sabemos que de forma general se ha establecido un periodo de 5 años, pero hay casos particulares en los que solamente tendrás que esperar 2 años, por ejemplo, cuando hay un accidente certero donde posiblemente ha perdido la vida. 3 años, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un firmado de declaratoria de paz entre 2 países que estaban en guerra, y 4 años, bueno, cuando no hay todavía la declaratoria de paz, ¿no? La fecha del fallecimiento presunto, se supone que esto va a consignarse en la sentencia, pero no es la fecha de la sentencia, sino que vamos a calcular más o menos el día que ocurrió pues, el accidente, ¿no? La publicación y la inscripción, bueno, esta sentencia tiene que publicarse por 2 veces con intervalos no menores a 10 días, y finalmente se procederá al registro en lo que es el registro civil. Doctor, Sí. ¿qué pasaría si la persona desaparecida estaba en el exterior? ¿Cómo se haría el trámite? ¿Cómo empezaría todo? Nada, la persona tiene que venir, tendrá que apersonarse ante el juez que hizo la declaración de la muerte presunta, probar que está vivo, ¿no? Y con eso el juez va a ordenar la cancelación y la restitución inmediata de todos sus bienes y estatus y demás. No, a lo contrario, yo hablo de que la familia que está en Bolivia, qué sé yo, una mamá que fue a trabajar a España, como suele ocurrir,
de pronto no saben. El proceso se hace aquí. El proceso se hace aquí. Para la declaración de la muerte presunta. Y es más fácil porque solamente vas a sacar publicaciones por edicto y listo, ¿no? Dicen es que, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, hubo un caso de acá de Bolivia, de que una señora después de 45 años encontró a su hermana que había desaparecido a los 3 años, ¿verdad? A los 3 años desapareció y no la pillaban, y después de 45 años que se la encontraron. O sea, ahí demasiados años. No pasa nada. O sea, la niña que tenía 3 años, patrimonio no creo que tenga. Ya, como apareció a los 45 años, puede ser tema sucesorio, ¿no? Pero no sé, pues sí, imagino que le cambiaron el nombre o algo, ¿no? Tendría de repente derechos sucesorios con los padres que ya han fallecido, ¿no? Hacer una situación de herencia y... ¿Y cómo sería la demanda? ¿Cada hermano? No, es una demanda contra todos al mismo tiempo, Sí. ¿no? Porque vas a pedir tu peculio, la parte que te corresponde. Eso. Esto de la capacidad e incapacidad lo vamos a ver en ciclo 4. Esto de las personas colectivas, saben que lo van a tener que estudiar, chicos, porque la verdad el tiempo ya no nos da. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar a civil 2. ¿No va a entrar mucho, no? ¿Colectivas? Ahorita vamos a hacer una clasificación. Eso hagamos mejor, en eso invertiremos nuestro tiempo, pero no sé si la bendita pizarra sirve. Súbala al aire, por favor. Ve, otra vez. Hace rato ya lo he subido, ¿a dónde? ¿No lo he Acá, subido? por favor. No se dice que otra punta. Muy lejos. El centro. ¿Por qué no encuentro la pizarra? ¿Por qué no tengo un celular? Ese grupete de allá tiene la No sale con acá. ese grupete de allá es. Ah, Está siendo grabada, ¿verdad? Va a ser famoso. Esta computadora es todo un desafío realmente, no no, y la de abajo, la de abajo. Es No, ahí también. No son las que usamos, pues es otra la que uso, se llama Wait Microsoft, no sé qué más. ¿Y dónde está aquí buscar? ¿Alguien ve la palabra buscar? Hay que buscar nomás. F1 se pone. F1 en el teclado. Ahí, mira. A ver, vamos a ver si aparece algo ahí. No, está bien. No, ¿Saben qué? Lo malo es que no hay ni apoyo docente ni nada. Aquí, esta es. Te amo con todo mi ser. No, estoy mirando la maitera. En vez de mirar su diapositiva. Ay, Mira que me encanta eso. Le pongo. ¿Dónde vas a terminar? Curioso. Soluquina. Ya lo conté. Con todo mi ser. Vale, que tenemos internet, por lo menos. Debería estar la clasificación que hice con los otros chicos. Isabel, a ver, ayúdame a mirar. Y no sé por qué no me aparecen más cuadros. Hagamos nomás una. ¿Qué te ríes? Ese trae un payaso. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Un pequeño mapa conceptual. Empezamos por lo que es persona. Clases de persona. Por un lado tenemos las personas colectivas.
vamos con las naturales primero. Y también las personas colectivas. Dentro de las personas colectivas también tenemos una clasificación. Por un lado están aquellas que son llamadas las personas necesarias. Dios mío, casi me entraba con su suspiro. Y las posibles. Está pidiendo receso a grito. Parece, ¿no? Proceso. Dentro de las posibles tenemos aquellas que son sin fines de lucro. Y las otras con fines de lucro. Dentro de las sin fines de lucro tenemos las asociaciones, Fundación. sí, así, así más. Cooperativa. Comités. Y dentro de las con fines de lucro Asociaciones. también hay otras cooperativas que también. ¿Cómo la reciben, no? Por eso le pido lejano. Bueno. Trátenlo bien, uno va a hacer el otro. Sí, está caliente. Sí, hay que bajar, sí. A mamá está prendido. No está prendido. Sí, ¿En serio? ¿Verdad? Ya, pues la próxima le traigo una frazada a Lucía. Lisa, estoy con una chocota, pero es que ahí da billete. Pero también se fue al lado del otro compañero. Aquí adelante el espacio. Aquí hay, acá adelante. Oye, mire, Ya, como dices, hay que apagar la luz. ¿De una vez? Apaguen la luz y arreglen sus diferencias. Oye, son los días. Aquí el compañero se va a enviar. No, en la colectiva. Entonces, Las personas colectivas. Ese sería nuestro resumen. Hay más todavía, ¿no? Pero entre las principales. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Tratar de hacerse mapas conceptuales para estudiar, ¿no? Imagínense que les toque una pregunta que tenga que ver con personas. Pueden aprovechar de colocar ahí la clasificación de las personas y luego se supone que tienen que hacer una exposición, ¿no? Persona, todo ser o ente capaz de adquirir derechos y obligaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por un lado las personas naturales, por otro lado tenemos las personas colectivas. Las personas naturales, ¿se acuerdan de ustedes? Pues son aquellas que son de carne y hueso, llamadas individuales, llamadas físicas. Las personas colectivas tenemos de dos clases. El justificativo, no nos olvidemos que las personas colectivas son aquellas de existencia idealista, ¿no? Lo que quiere decir que esto es una ficción de la ley. Y nosotros como parte de una sociedad tenemos muchas necesidades que no podemos satisfacer por nosotros mismos. Dentro de estas tenemos de dos clases. Por un lado están las personas de existencia necesaria, ese es el Estado, la gobernación, el gobierno municipal, los distintos ministerios, impuestos nacionales, etcétera, son estatales. Por eso es necesario, es obligatorio que existan. ¿Qué le ponemos?
público. Estado y todas sus variabilidades, ¿no? Las posibles se llaman posibles porque esto se deja a la iniciativa privada, ¿no? El hecho de que nosotros podamos pues configurar, aunar esfuerzos y encarar un proyecto, ¿no? Dentro de las posibles tenemos aquellas que son sin fines de lucro y las que son con fines de lucro. Por un lado tenemos las asociaciones, tenemos las fundaciones, tenemos las cooperativas, tenemos los comités cívicos y cualquier otra de asociación de mercados y no sé qué más, ¿no? Las con fines de lucro, bueno, pues su principal objetivo es lucrar. También hay asociaciones, también hay cooperativas y están ahí las empresas, ¿no? Hablando de las empresas, entre las más importantes tenemos las empresas unipersonales, las sociedades de responsabilidad limitada. Una sociedad de responsabilidad limitada puede estar compuesta por 2 personas mínimamente y un máximo de 25. La sociedad anónima, mínimo 3 personas, máximo infinito, ¿no? Las sociedades anónimas mixtas, bueno, lo que pasa es que aquí hay una gran variabilidad de empresas donde interviene el Estado, a veces con menos del 50%, a veces con más del 70% y a veces, bueno, pues prácticamente el 97, 98% como ocurre, por ejemplo, en YPFB Transportes, ¿no? Bien, luego tenemos la sociedad en comandita simple y también tenemos la sociedad en comandita por acciones. Aquí, ¿qué más pueden aumentar? Pueden aumentar acá, o incluso de repente la pregunta es, realiza la diferencia entre personalidad jurídica y personería jurídica y se pueden mandar todo este cuadrito. Porque incluso una vez que terminen de hacer toda esta explicación, van a ir a la pregunta y van a decir, por ejemplo, ¿qué es la personalidad jurídica? La personalidad jurídica es acreditar que nosotros existimos para el Estado, lo que quiere decir que somos sujetos de derecho para el Estado. ¿Cómo acreditan personalidad jurídica las personas naturales, físicas o individuales? Puede ser con el certificado de nacido vivo, puede ser con el certificado de nacimiento, puede ser con la cédula de identidad, puede ser con la libreta de servicio militar, cualquier otro documento que acredite pues que tú existes, ¿no? ¿Qué pasa con las personas colectivas? Dependerá qué tipo de personas colectivas es. Porque si, por ejemplo, hablamos de una entidad estatal, bueno, pues podemos hablar aquí que su personalidad jurídica va a estar a raíz de una ley o, quién sabe, un decreto, ¿no? Entonces, mediante esos documentos va a acreditar la existencia de su personalidad jurídica. ¿Qué pasa con las personas de existencia posible? Bueno, depende, ¿no? Si son con fines de lucro o si son sin fines de lucro. Depende también si van a tener presencia a nivel departamental o van a tener presencia a nivel nacional. Pero entre los principales documentos está el documento de constitución, ¿no? Además del documento de constitución, también estará su resolución de otorgación de personalidad jurídica, que ya saben que puede ser a nivel departamental, como también puede ser a nivel del viceministerio de la presidencia a través de, el ministerio de la presidencia a través del viceministerio de autonomías. ¿Qué pasa con las que están acá? Bueno, directamente a las que están acá como empresas, estamos hablando de también su acta de constitución o documento de constitución y sobre todo su matrícula de comercio. Aquí inclusive ustedes pueden hablar de otra terminología, en el caso de que la pregunta vaya centrado en lo que es personas, ¿no? Pueden dar la definición de lo que es persona, ¿no? Decíamos todo ser o ente capaz de adquirir derechos y obligaciones. Podemos hablar también de lo que es la personalidad, ¿no? Dicen, ¿qué era el inicio? ¿Dónde? Certificado de nacido vivo. No, en el último. Cédula de identidad, carnet de identidad, libreta de servicio militar, pasaporte. Gracias. Aquí que era matrícula de comercio y Aquí teníamos la matrícula de comercio o el documento de constitución. ¿Y el RROPG? ¿Dónde está eso? Allá. Documento, una asociación. Sí. Ah, ya. Era la resolución de la otorgación de la personalidad jurídica, ¿no? Ah, y claro, no se olviden rematar todo esto con la definición de lo que es personería jurídica.
En personalidad jurídica y personalidad jurídica, la diferencia. Ustedes dirán acá, por ejemplo, que la personería jurídica es el poder de representación que ejerce una persona por otra. Y que, por ejemplo, para esta se llama representante legal. ¿Por qué hay una representación legal? Porque por simple imperio de la ley, pues se obliga a que ellos cuenten con una persona física y natural que los represente. En cambio, hablando de las personas naturales, esta será una representación convencional. Luego pueden hablar de, ya tienen personas, pueden hablar de lo que es la personalidad. Ahí hemos dicho que es la personalidad y las diferencias. Pero podemos decir que en las personas naturales, el inicio de la personalidad se da cuando la persona nace, pero aún así se le considera persona desde el momento de la concepción. Aquí pueden meter incluso el tema de la capacidad también. ¿Qué es la capacidad? Clases de capacidad. Pueden colocar aquí también las clases de incapacidad absoluta, parcial, relativa. Aquí en clases de incapacidad de obrar, relativa. Y ahí aparecen otras clasificaciones que no vale la pena mencionar. Pueden colocar igual, para rematar, una definición de lo que es la muerte. Clases de muerte. Tenemos la real, la presunta. Aquí pueden desarrollar inclusive el fenómeno de la presunción de ausencia. Pueden hacer la declaración de ausencia y pueden hacer la declaración de muerte presunta. Cuando hablamos de la personalidad, aquí pueden sacar otro cuadro de lo que es los atributos de la personalidad, donde incluso pueden hablar de una división de derechos patrimoniales o extrapatrimoniales, pero vamos directamente con los atributos o los derechos de la personalidad. Pueden hablar, por ejemplo, directamente también de lo que es el domicilio, el estado civil, Nombre, o principalmente el nombre, nacionalidad. ¿no? Ahí Ahí tienen sería nuestra exposición. toda una exposición de lo que es civil 1, ¿no? ¿Ha tocado en el sorteo que salga persona? No, Sale. Y es lo más fácil, pues, si te derechos sale reales. persona. Fabuloso. Una fotito. Derechos reales. Ahora hay un detalle, las exposiciones, las defensas de grado son públicas, yo no sé por qué no hay. Vamos a ponerlo nervioso a compañero. Sí, no debería. No sé, pero en la Domingo Sabio, cuando tú vas a los exámenes de grado, es llenito el auditorio, ¿no? Uy, Yo no estoy. Aquí deberían hacer lo mismo. No. No se sabe. No se sabe. Si uno gana. Van a tener gana, acceso a vaya, las vaya. preguntas, Sí. van a tener acceso a mapas conceptuales que van a hacer sus propios compañeros, o sea, Es más, sí, es que ¿Qué estaban decía ahí ahí? todos No, bien. ya no. Y es esto. Ya. ¿ya entendió? O sea, no, pero sí. No. Sí, pero Sí, pero no. Creo que no. Es tema extraordinario. ¿Qué era presunción de ausencia? Sí. Presunción de ausencia, declaración de ausencia y declaración de muerte presunta. Definición de muerte, no, ausencia de los signos vitales. Con todo esto ya pueden. Ya, todo esto es civil 1. Todo esto es civil. Con esto se No, va a nada, decir. todo bien. Falta explicar lo de jurídica, absoluta, Ese es el parcial largo. y relativa, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver en el civil 4. La capacidad. Sí. Ay, qué bien. Pero ahora está.
borreguito. Eso que dice de ser una serie. Por aquí. Sociedad anónima. Documento de constitución o matrícula de comercio. Doctor, donde dijo Pero es SA. sociedad Todas anónima, estas. dijo 3 o más. En la sociedad anónima mínimo compuesto por 3 y máximo infinito. Infinito. Y en la SRL, Mínimo 2, máximo Máximo 20. 25. En la hazaña se ve 99%. Disculpe, Clara, vamos a tener el receso solo por una institución de Hoy domingo no tenemos. ¿Qué? Consideren esto su recibo. ¿y qué voy a hacer con su Porque propio te celular? da una idea. Dice, sabemos ahorita. Pero son 9:30. Tenemos poca comodidad. Ahora era más temprano, no se nadie desayunó. Ya 20 minutos de receso. 20. ¿Ahorita? Ya. Nina, A las 10 salga. sí, así hasta las 10:30 de la hora. Faltan 15 Ya entonces minutos. a las 10 y hasta las 10:30 de vista. Sigan anotando todo esto que es Ya a las 10 y no A las 10, por favor. Sí, pero tu padre no acaba de llegar. ¿Verdad? No, ya se acababan de llegar. ¿Qué dice encima de Creo que natural? viene receso. Yo digo que vayan al centro, pero está bien. Bueno, acabas de llegar. Representación convencional, que no es lo mismo para las personas colectivas, que es una representación legal en base a lo que es la personería jurídica. ¿Cómo dijo? En natural, En la persona natural decíamos que también se ejerce personería jurídica, solamente que en las personas naturales esta representación va a ser convencional porque es por mutuo acuerdo y porque tú así quieres. En las personas colectivas se ejerce una representación legal, la personería jurídica mediante un representante legal, ¿no? Y se llama legal porque por imperio de la ley sí o sí tienes que contar con un representante. ¿Por qué no le sacan una foto a alguien con un buen celular y lo pasa al grupo? Así no perdemos el tiempo. A mí no. Claro, por favor. Pero de todo